Gracias, Yulisa, y gracias a mis compañeros, a las personas que nos escuchan. Yo creo que el tema es tan importante que es necesario seguir hablando sobre esta propuesta que, bueno, sin duda decía Esteban en un tuit que fue recogido por la Z Digital, que ese había sido la propuesta o la promesa que más había pues entusiasmado a los oyentes, y creo que no solamente a los presentes que estaban en la asamblea, sino en el Congreso, sino también a los que estaban en sus casas. Un poco para explicar, si queda algo que explicar, sobre cuál es la estructura de costos que establece la ley 112.02, que es la ley de hidrocarburos, y las otras leyes que de alguna manera impactan y modificaron a la ley 112. Por eso no quisimos expresar una posición en contrario frente al ingeniero Ramón Alburquerque, que había dicho anteriormente que no era necesario modificar la ley, o que los aspectos que impactaban en el precio no estaban contenidos en la ley. Pues yo difiero porque, como bien dijo Esteban, la ley 253.12 sobre el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado y sostenibilidad fiscal, pues estableció modificaciones puntuales a la ley 112 y ya son parte de la ley 112. La modificación a la ley necesariamente tiene que hacerse a través de la ley de origen, la 112.02, que tiene ya pues incorporado estas modificaciones de esta ley de fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado, expresamente en varios artículos. Es allí donde se establece la exoneración a los combustibles, a los generadores que generan como base combustibles fósiles, y tiene una explicación. Se entendía que era un incentivo que debía dárselo a aquellos generadores que no podían sufrir toda la estructura de impuestos y de tasas que tiene el precio de los combustibles. Y realmente es una devolución que debe estar sujeta a la fiscalización que debe hacer el Estado, y que compone y es el espíritu de este impuesto de administración de la ley, que nunca lo explica bien el Ministerio de Industria y Comercio, pero que nació para ser repartido, creo que era en su origen 2 centavos, 1 centavo para el Ministerio de Hacienda y 1 centavo para el Ministerio de Industria y Comercio, y que básicamente establece una fiscalización especializada sobre el destino y la utilización que hacen los generadores de ese combustible exonerado. Se supone que ellos tenían que enviar y machear todos los meses que el combustible que se haya despachado y que se haya aprovechado de esa exoneración haya sido utilizado para la generación en lo que sea la generación despachada finalmente, para evitar lo que se dice, y creo que es así, que pudieran algunas empresas beneficiarias de esa exoneración o no estar generando nada porque ya no están participando en la generación, o compran otro tipo de generación para cumplir sus promesas de contrato, y bueno, ese combustible entra al torrente en la comercialización aprovechándose de una exoneración. La estructura es compleja: precio de paridad de importación, un impuesto fijo que es el que podemos llamarle impuesto, y los márgenes de comercialización. El precio de paridad de importación tiene muchísimos factores. El precio de paridad del precio de importación, literalmente hablando, los gastos de manejo de terminales, los gastos de flete, los gastos de seguro, algunos otros costos, los costos bancarios y demás. El impuesto como impuesto es un impuesto fijo que hace mucho que no es realmente indexado. Ahora bien, ¿por qué los márgenes de comercialización? Bueno, hay un principio de paridad de importación que pretendía mandar una señal
a la refinería para que siguiera haciendo su expansión. Y se entiende que el precio de paridad de importación debía de estar de acuerdo con el precio que debiera resultar como si todo el combustible fuera importado. De esa manera no se hacía una competencia desleal con una refinería que de un país pequeño, de un país que no podía compararse con los precios de producción que podrían tener grandes refinerías del mundo. Resulta que la refinería, por las razones que sea, no aprovechó esa oportunidad, ese tope, porque a la larga o a la corta es un tope de precio para permitir a la refinería competir con aquellos importadores. El país no tenía la capacidad de producir los combustibles, que en un principio tenía casi un mercado monopólico, como bien dijo el doctor, el ingeniero Ramón Alburquerque, y apenas habían 3 o 4 importadores de combustibles. No pudo aprovechar ese tiempo para sobredimensionarse y hacerse competente. Y por lo tanto, no se pudo aprovechar del principio de paridad de importación. Ahora, con su propia ineficiencia, si lo damos por cierto, y creo, y me hace lógica, y creo también que el ingeniero Alburquerque ha hablado algo con la verdad, entonces su propia incompetencia está perjudicando aún más el mercado, diciéndole, oye, manténme altos los precios de comercialización, que son los de distribución, los de detallista y los de transporte, para que esta gente se me queden tranquilos. Hay que decir que el precio del gas licuado de petróleo es el único que es un precio fijo para todos los que intervengan en el mercado, pero los demás son precio máximo, son precio topado. Eso no impide que en virtud de la competencia otro pueda vender a un precio menor, porque lo que hace la regulación es establecer un precio tope, porque es un bien que tiene un valor estratégico. Entonces hay que hablar la realidad. El Estado impuso el ad valorem, impuso un selectivo al consumo en el caso puntual del Aptur, pero en los demás el ad valorem. Y el ad valorem es un impuesto alto que fue modificado a su vez por la rectificación tributaria y tiene un peso importante en el precio final que resulta de esa fórmula. Vamos a ver si los precios, si el margen de comercialización es alto, un 24%. Cualquier actividad económica puede tener hasta un 30% y más cuando no tiene la competencia que la regulación le ha dado a la producción local, que es la refinería. Si la refinería fuera competente, ese margen de comercialización no debiera ni siquiera de ser fijado por el regulador en este caso. Y por default tendría que bajar en el caso de que ellos pudieran ser competentes con menos, y tratarían de tener rentabilidad con menos, porque tendrían otra opción el consumidor. Como bien decía Esteban, los impuestos y las tasas que el Estado recauda a través de la venta de los combustibles son de difícil evasión. Y le garantizan al Estado poder obtener esa recaudación, que el origen fue tratar de que esos impuestos fueran al servicio de la deuda. Nosotros teníamos una deuda en un porcentaje muy pequeño comparado con la deuda que nosotros tenemos ahora. Entonces hay que ser realistas. ¿Podría el Estado tratar de bajar el precio de la gasolina bajando el margen de comercialización? Difícil, porque está dentro de los estándares de ganancia bruta, porque hay que decir que a eso hay que bajarle los gastos y demás, todo lo que tiene que hacer para su operación cada uno de esas intervinientes en esa cadena. Puede hacerlo. Estarían asegurando la provisión del mercado frente a una destilería, porque eso ahora mismo es la refinería de petróleo, una destilería que por demás solamente puede importar la mitad de un preparado
que no tiene la calidad suficiente y tiene entonces que añadir otro tipo de aditivo para llegar al estándar que se establece, no solo medio ambiente, sino las normas de calidad y de sus competidores además. Porque hay una calidad que viene por norma y hay una calidad que te la impone el mercado. Si tú tienes un bien con mayor calidad, tú vas a tener un desplazamiento de los consumidores hacia ahí. Yo creo que ciertamente, aunque ha moderado bastante su discurso el ingeniero Alburquerque, y lo entiendo porque es un tema sensible, debieron y deben de ser llamados todos los sectores que intervienen y debe hacerse un análisis razonable de cada uno de las tasas o de lo que conforman las variables para establecer el precio final. Tal vez el Estado no ha sido tan eficiente en la fiscalización que debió de hacer y las inspecciones, ciertamente, porque es posible que el precio de importación no refleje el real precio de importación. A lo mejor los demás costos que se establecen ahí, que fueron añadidos por el reglamento, que es también parte del marco legal, no es un invento, el reglamento de la ley 112 que estableció el Poder Ejecutivo es ese reglamento de aplicación de la ley y está contrañido al marco de la ley. Y es lo que razonablemente establece cuáles disposiciones llevan y pueden ser y deben ser aplicados para conseguir los fines de la ley. Este es un tema que no debe ser festinado y que debe ser muy prudentemente analizado y hacerse una participación de todos los que intervienen para que no se creen mayores distorsiones, y el Estado tiene que asumir su responsabilidad de este estado, de esta situación a la que nosotros hemos llegado, porque fue un lugar, una fuente que usted garantizaba y que era de una administración eficiente, y fue ahí solamente el Estado a establecer por ley los mecanismos para una mayor captación, pero no avanzó en los otros aspectos de fiscalización y de inspección que debía de hacer las otras instituciones del Estado para asegurar que operara de la manera más competente, no más transparente, porque donde hay algún tipo de oscuridad son en las tasas administrativas que son impuestas por el Ministerio de Industria y Comercio y de Hacienda y que deben ser explicadas a la población. Entre la modificación a la ley se estableciendo fondos especiales para el parque vehicular y las infraestructuras viales, que ya dijo Esteban los montos que ha recaudado el Estado y que cuando llegó esta administración mejor estaban en rojo. ¿En qué se han utilizado esos fondos especiales? ¿En qué se ha utilizado? ¿Qué ha hecho el Estado con ellos para sus fines? También se establecían otros fondos especiales que hay que ver qué manejo ha hecho el Estado de ellos. La administración es la misma, aunque hayan diferentes gobiernos. La administración debe ser vista en su mejora de eficiencia de manera lineal y se tienen que establecer cuáles han sido los errores que ha cometido a lo largo de diferentes administraciones con relación a esta ley, y no entender que porque se vaya a una sola de las variables de la ley se va a poder bajar el precio de los combustibles sin identificar otras fuentes para los cuales puede el Estado buscar esos dineros que ya de por sí lo tiene comprometido en su planificación y en su presupuesto.